este caso vamos a entrevistar a Matías Muraca, que es doctor en Ciencias Sociales, abogado y magíster en Ciencias Políticas y compañero militante. Matías, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la presentación. ¿Cómo andan? ¿Cómo arranca el año? Arrancando con todo lo bien que se puede estar en medio de esta batahola, ¿no?, que nos tienen acostumbrados a estos nuevos personajes que gobiernan. Sí, tal cual. Pero bueno, hay que plantarle cara al asunto, ¿eh? Matías, en el día de ayer recibimos la invitación para ir, no podíamos ir porque estábamos con otro programa, pero se desarrolló una interesante actividad de la cual formaste parte, que tiene que ver con el periodo marzo 1973 y el retorno a la democracia, el espíritu de la hora de los pueblos. Es así, bueno. ¿Por qué es una actividad que está hablando de un periodo en particular de la historia argentina? Mira, te digo, la verdad, ahí la verdad la actividad fue muy interesante, creo que fue muy importante, se movilizaron distintos espacios partidarios. El nombre de la actividad es el retorno de la democracia en 1973, pero la verdad que es como una coartada, porque hay algo que está tensionado hoy en día, que es el tema propio de la democracia, ¿no? Tenemos un presidente que todo el tiempo sorprende con un avasallamiento sobre algún aspecto del gran acuerdo democrático que supimos construir desde el 83 para acá, pero que yo creo que en el 73 hubo un importante brote de eso, que tiene que ver con sus políticas económicas, con sus políticas sociales, con su ninguneo, y con su ninguneo permanente con respecto a la Constitución. Entonces, con esa excusa, ayer nos movilizamos varios espacios políticos y partidarios. Estuvo Primero la Patria, hubo espacios sindicales, estuvo el Partido Socialista, el Partido Humanista, estuvo también el Partido Laborista, que es un partido de mucha trayectoria y muy importante en la ciudad y bueno, y en el país, ¿no? O sea, te recuerdo que Perón fue electo por primera vez con el Partido Laborista, y el Partido Laborista, sus referentes fueron los que lo trajeron en el 73. Con lo cual, hemos logrado ahí reunir un sector político local, digamos, para discutir algo que tiene que ver con esto, ¿no? Y en un marco que no es casual, digamos, no es que estamos discutiendo en una fiesta o en una reunión de amigos o comiendo empanaditas y demás, sino que es en un ámbito plenamente electoral. Entonces, ahí estamos trabajando en ese sentido, o sea, tratar de ir buscando acuerdos, ir buscando consensos, ir buscando de qué manera empezar a articular en un escenario que es bastante, como dijiste vos al principio, complejo, genera sinsabores y demás. Y en ese marco se dio esta conversación, digamos. Paralelo también un poco al conocimiento que teníamos de la charla de la cual participaste ayer, habíamos tenido la posibilidad de leer una nota que escribiste hace poquito más de un mes en la agencia Paco Urondo, que me parece que también es un poco sobre lo que estás hablando, Argentina Claro. en la encrucijada entre la tecnoutopía y la distopía libertaria, que me resultó sumamente interesante, especialmente por la caracterización que haces de gran parte del arco opositor hoy, en el cual queda incluido también una gran parte de lo que conocemos como los principales dirigentes del sector popular, que los caracterizás quizás como dirigentes ya del siglo XX contra un dirigente hoy a la cabeza presidencial como Milei, que parece interpretar mejor ese paso del siglo, sobre todo ese quiebre que bien vos señalás a partir del 2018, donde empieza a imponerse lo financiero especulativo por sobre el mundo industrial, una especie de etapa postindustrial, y donde parece que estos dirigentes no parecen interpretar tan bien eso y quedar en algún punto desfasados de la actualidad, ¿no? Mira, hay algo que lo estás citando muy bien, que es lo siguiente, ¿no? Y un poco ayer lo conversábamos. Si vos mirás para atrás, y bueno, en el 73 una emergencia democrática, en el 83 otra emergencia democrática, y yo creo que en el 2003 tuvimos la última gran emergencia democrática que nos invitó de alguna manera a construir un sueño de manera colectiva y una utopía al alcance de la mano. Entonces yo ahí la pregunta que me hacía, y que nos hacíamos en el auditorio, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos pasó? Que ese sueño democrático, sobre todo el último, el de Néstor, y de realización política, de soberanía, de la cuestión nacional, se nos empieza a escapar como una arenilla de las manos, ¿no? Se nos empieza a escapar, cae con
macrismo, y después la experiencia sin sabor del gobierno de Alberti, y después esta catástrofe. O sea, pasamos del sueño de Néstor a la pesadilla de Milei, ¿no? Entonces, yo planteo tres cosas. Hay una que es muy fuerte, que es bien conceptual. Y bueno, yo lo que creo y lo que sostengo es que en el año 2008 sucedieron varias cosas a nivel global. Una es la crisis fenomenal del mundo económico, casi el capitalismo eclosiona, pero sucedieron otras cosas a nivel global que tienen que ver con la emergencia de las nuevas tecnologías. TikTok, Facebook empieza a cotizar en bolsa en esos años, comprenden lo que es la monetización del dato, o sea, empieza a aparecer algo que se va a llamar capitalismo de plataformas, que nosotros lo vemos todo el tiempo, los pibes de Uber, Rappi, Facebook, Instagram, o sea, toda una forma del capitalismo que es fenomenal. Y aparte cuyos principales exponentes hoy, Matías, forman parte del gabinete de Trump, sin ir más lejos. Y no solo del gabinete de Trump, sino que a nivel global. O sea, se ha constituido en un verdadero foco de poder. Entonces, vos me podrías decir, pero ¿cuánto cambió? Y ahí está el chiste, ¿no? Que en el 2008, con la emergencia de todos los actores, cambiamos de ciclo. Cambiamos de ciclo en el 2008, 2009, 2010, ahí. Y con un tema más que es importante, que es que nuestra sociedad también cambió de siglo. Nuestras juventudes, ya te estoy hablando de Argentina, ¿no? O sea, vos, yo, nosotros, o sea, la emergencia de la cuestión tecnológica, ¿cómo nos atraviesa? Yo no puedo caminar 2 pasos sin prender el Waze o el Instagram para ver dónde estoy parado y demás. Los pibes se vinculan a través de las redes sociales, las parejas se construyen a partir de Tinder o lo que fuera. Entonces, nuestra sociedad cambió, entró en el siglo XXI. Y acá, la tragedia en la cual estamos metidos es que nuestras dirigencias, en su conjunto, se quedaron atoradas en el siglo XX. Por un lado, la dirigencia del kirchnerismo, Cristina y todo y el kirchnerismo en su conjunto, se quedó atorado de la década ganada. Entonces, todo el tiempo te hablan la década ganada, y la gente eligió salir de ahí. Como pudo, pero salió. O sea, hay interpretaciones del cambio de siglo que no las supimos consolidar. Entonces, de hecho, también lo dije ayer en la reunión, dice, hay algunos trasnochados que quieren volver a la década del 40. Guillermo Moreno dice, bueno, más siglo pasado que eso no hay. Y ahí el desafío un poco es decir, bueno, imaginémonos a Perón, y cuando gobierna no mira para atrás, no mira a Irigoyen, no mira a Rosas, el tipo mira para adelante, dice, bueno, ¿dónde queremos ver a Argentina en el siglo XX, a fines del siglo XX? Entonces, ahí lo que vemos que los actores del campo popular se quedaron atorados en el siglo XX. Pero ojo, porque eso también le pasó al PRO. Los muchachos del PRO se han quedado atorados en la crisis de representatividad 2001-2002 y fantasean con volver a eso. El otro día lo escuchaba a Larreta, dice, bueno, hay que volver a los orígenes del PRO, de hace 20 años, siglo pasado. Entonces, hay un tema que nuestras dirigencias no tomaron nota de que el mundo cambió y que nuestras sociedades cambiaron. Y acá el chiste o la advertencia es, bueno, uno lo escucha a Milei, y claro, Milei usa la tecnificación del dato, usa el mensaje segmentado, usa los trolls, y como vos muy bien dijiste, es un empleado de una turba capitalista global. Pero ojo, porque Milei usa toda esa tecnología del siglo XXI, pero nos quiere llevar al siglo XIX o al siglo XVIII. Estas políticas de Estado quieren la destrucción del Estado como burocracia, pero también quieren la disolución del Estado Nacional. Y esa es la gran preocupación o la gran amenaza que de alguna manera planteamos ayer en la mesa. Y ahí decía ayer que había, que para pensar ahora, que es un poco esto que lo que estamos diciendo, que hay 3 temas. Uno es esto que te acabo de decir. El otro problema es el PRO. El PRO en la Ciudad de Buenos Aires viene gobernando hace 20 años. Y es una fuerza completamente desgastada. No se le cae una idea. Gobiernan mal y la gestión de Macri es pésima. Si vos caminás por Buenos Aires, te parás en cualquier esquina, respirás hondo, te llenás los pulmones y hay olor a basura. Es un desastre. El Bache es el actor político de la ciudad, a los tipos se les escapan 4 o 5 presos cada 15 días. Es un desastre. La gestión de Macri es pésima en una ciudad que tiene un presupuesto que se compara al de Barcelona, o el de Madrid, o el de Lisboa. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Pero el agravante, y esto es muy importante, es que el macrismo, impone una dinastía en la ciudad. Macri sucediendo a Macri. Y eso es jorobado, porque por 2 motivos. Por un lado, porque refiere a otras 2 dinastías que dando vueltas a nivel local. Una, la de Milei con la hermana. Quiere meter a la hermana en el Senado para colocarla en la línea de sucesión. Y eso es grave. Y la otra es la de Cristina con el hijo, o la del hijo con Cristina, con la madre, que es otra dinastía que nos quieren imponer del campo popular.
Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque las dinastías son muchas cosas que no nos interesan, pero son fundamentalmente dos cosas muy nocivas. Primero, son profundamente antidemocráticas. Y ahí tenés el tema del espíritu del 73, del 83 y del 2003. La dinastía es antidemocrática. Y segundo, que es profundamente antipopular. Porque en la dinastía, los sectores populares que nos hemos acostumbrado al progreso social ascendente, no tenemos cabida. Porque las cosas dinásticas tienen otra dinámica de funcionamiento. Entonces hay un problema ahí. Y ¿estás ahí? Sí, estamos escuchando. Perfecto. Y el tercer problema, entonces ahí tenemos algo para problematizar, ¿viste? Para empezar a pensar cómo llegamos a este lugar. Y el tercer problema que tenemos, que me parece que es importante y que hay que señalar, es el PJ. El PJ en la ciudad se ha convertido en un espacio político que ha hecho de salir segundo el gran negocio. Entonces ahí hay un problema, ¿por qué? Bueno, porque les alcanza con tener un senador, les alcanza con tener 6 diputados, con tener media docena de legisladores, les alcanza con participar de los organismos de control y demás. O sea, se han convertido en siempre los mismos. Entonces le han dado argumentos a Milei para que hable de la casta. Porque son ellos, se han convertido en una casta. El PJ en la ciudad hace 20 años que no tiene como propuesta política ganar una elección. O sea, les alcanza con salir segundos. Y eso es un problema. Pero el problema más grande que hay ahí es que pareciera por momentos que el PJ a nivel nacional, el kirchnerismo, también se encamina a ese camino. Se encamina a salir segundo. Pareciera que hay un regocijo en el segundo puesto, un conformarse en el segundo puesto. Y si no, fíjate vos, lo que te voy a decir, que del 2008 para acá, el peronismo ganó 2 elecciones, la del 11 y la del 19, a nivel nacional. Entonces, estamos en un problema muy grande. En donde lo que está gobernando está generando una amenaza muy grande. Entonces, un poco lo que estábamos conversando ayer es que, bueno, que es necesario empezar a volver a recuperar ciertas utopías y cierta forma de construir colectivas que tengan la aspiración de ganar y de transformar. ¿Cómo? Bueno, pensando en los problemas que tiene Argentina en el siglo XXI, imaginándose las soluciones que podemos dar desde Argentina para una Argentina del siglo XXI. Un poco medio en broma, pero medio en serio, decía, bueno, cerremos los ojos todos nosotros, una reunión casi 100 personas hubo, imaginémonos cuál es la Argentina que queremos para al futuro, de acá a 20 años. ¿Dónde nos queremos ver como país? Dentro de 20 años. Y construyamos eso. Entonces, pero construyámoslo no de una vocación de salir segundo, de oponerse, no, una vocación ganadora. Tenemos que construir un nuevo espacio político, y eso es lo que quedó reflotando en el ambiente, que aspire a dar una pelea en la ciudad, en la provincia y a nivel nacional, ¿no? Matías, la verdad que te escucho y me da ganas más de que hacer un reportaje, haces un montón de disparadores que en realidad está para charlar largo y tendido. Y yo a veces me da miedo, ¿viste? Porque hablando por teléfono uno no se ve la cara y yo no sé si me estoy extendiendo demasiado en la conversación o me quedo corto, pero y a veces no sé si me quedo hablando solo, ¿viste? Pero sí, yo creo que esto da para hablar mucho y lo tenemos que empezar a hablar y nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores, pero no para azotarse, sino para hacerse cargo y resolverlos. Sobre todo esto, yo lo que te digo, el mundo cambió. El mundo cambió. Precisamente en eso quería hacer hincapié, el cambio del mundo. Hay últimamente un paradigma, una idea que viene resonando mucho, que viene de la mano de un economista griego, que es Varoufakis. Claro. Habla de un reacomodamiento tan grande del sistema de producción que directamente afirma que hoy ya no se puede hablar de capitalismo, sino que habla, si no me equivoco, habla de tecnofeudalismo. Exactamente. Posicionando. Bueno, Varoufakis es un tipo súper interesante, yo lo he leído bastante, aparte es un hombre que tuvo un rol muy importante, fue ministro de Economía de Grecia, después fue candidato a presidente, y lo voltea nada más el Fondo, y nada menos que el Fondo Monetario Internacional, y lo voltean estos grandes grupos que acabamos de hacer referencia, ¿no? Las grandes corporaciones digitales, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío, muy grande. Yo porque soy argentino y no soy griego, porque vengo del campo popular y no sé dónde viene Varoufakis, pero yo tiendo a ser más optimista. Yo tiendo a pensar de que hay formas en las cuales esto se puede regular, que es con el Estado, pensando en la cuestión nacional. Yo tiendo a pensar eso. No digo que tenga razón, pero yo lo que creo es que se puede salir bien de ese entrevero, por decirlo de alguna manera. Pero claro, para salir bien de ese entrevero tenés que tener 2 o 3 cosas por lo menos. Punto 1, claridad. Más o menos claridad de dónde estás parado.
Y punto 2, decisión. Decisión de que esa claridad te tiene que aportar los elementos para actuar en defensa de los intereses que vos crees que son los que hay que actuar, que son en este caso los intereses directamente de los individuos, de las personas, que no sean fagocitadas por una tecnología del dato que les extrae datos, sino les deja una moneda y la gente está y después actúan políticamente, porque no te olvides, vos hablaste de Trump, pero podemos hablar de Bolsonaro, podemos hablar de Boris Johnson, bueno, podemos de Inglaterra, Bolsonaro Brasil, este muchachito acá. O sea, los tipos han hecho están participando en una experiencia, Meloni en Italia, que es interesante, porque una nueva derecha completamente tecnificada, donde están avanzando con un conjunto de herramientas, pero que hay una llamada para el campo popular, por decirlo de alguna manera, de esas herramientas también están al alcance nuestro. Los sectores populares pueden utilizar esas herramientas, lo que pasa es que tienen que decidir si hacerlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros podemos utilizar analítica de datos, podemos utilizar las tecnologías de comprensión de lo que está diciendo lo social desde las redes. Tenemos que tener la decisión de hacerlo y la decisión de usarlas para los intereses que nosotros decimos representar. Si no, mira, vos no sé si te acordás Star Wars, la serie, la película, ¿viste Star Wars? Hay un momento donde van a invadir un planeta, perdóname la analogía, y baja Darth Vader con rayo láser, y los tipitos al cual están invadiendo se defienden con arco y flecha. Hoy esa analogía es perfecta. Nosotros hoy estamos con arcos y flechas. Lo que te estoy diciendo es que el rayo láser lo tenemos al alcance de la mano. Nos puede ir bien o nos puede ir mal. Lo que no podemos es pretender resistir con arco y flecha cuando tenemos un rayo láser al alcance de la mano y cuando nos van a agredir con rayo láser. No sé si me expliqué un poco por la analogía. No, está bien. El retorno del rey, no, el retorno del rey, no, el retorno del Jedi. Te escuchaba también y habiendo leído la nota y demás, algo que da un poco vueltas, es algo que también se está diciendo, ¿no? Esto de, lo de la defensa, pero la defensa también con un proyecto propio, con una idea de futuro, con la recuperación también de algunas utopías que parecen haberse dejado de lado. Me parece que el gran error de los sectores populares y de muchas izquierdas alrededor del mundo, sacado, me parece hoy, algunas pocas excepciones, lo que está pasando en algunos países africanos que han recuperado nuevos gobiernos nacionalistas o alguna que otra experiencia todavía latinoamericana. Acá para llevarlo a lo que fue la campaña electoral en el 2023, se hablaba de conservar lo que se había logrado. Y fueron años donde aumentó el empleo informal, donde muchos de los derechos laborales típicos esa gente no la tenía. Hablemos de aguinaldo, vacaciones, un montón de cosas. Entonces, a esa gente, ¿cómo la ibas a interpelar con mantener algo que en realidad había perdido hace mucho tiempo? Entonces, creo que se perdió ese proyecto superador de proponerle a la gente con cosas concretas una mejor idea de futuro, y en eso creo que la derecha, por supuesto, con sus artilugios, con sus construcciones falsas, ha sabido interpretar mejor en esto de entrar mejor en este siglo, ¿no? Mira, te voy a decir dos cosas. Tanto uno, el tema de que se representa, ¿no? O sea, el peronismo dice representar a los laburantes. De cada 100 laburantes, hay solamente 30 que están en blanco, el 30%. Y de esos 30, solamente el 10% está sindicalizado. 3. O sea, de cada 100 laburantes solamente hay 3 que están sindicalizados. Entonces, hay un dato ahí. O sea, no todo el mundo tiene aguinaldo, no todo el mundo tiene vacaciones pagas, no todo el mundo tiene los beneficios de un gremio que lo sostiene. La minoría. Entonces, hay que repensar ese problema. Pero lo más grave, que es lo que pasó, que yo lo he escuchado muchas veces, es el desprecio por parte del elector que elige otra cosa. Son unos pelotudos, votaron como el orto. Claro. Yo lo que creo que en todo caso, desde este lado, no se pudo ofrecer algo que los pueda interpretar y que les pueda dar algo. Ya van a votar bien, dicen otros. Hay que esperar porque hay algunas fantasías muy locas, transitando el espacio más camporeano, dicen, no, ya van a votar bien y vamos a volver para ser mejor. Y de esa manera no es que ellos van a votar bien. Nosotros tenemos que lograr interpretar y lograr comunicar efectivamente y de manera eficaz lo que un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo que sea inclusivo, con las contradicciones que tiene el siglo XXI, que pueda repensarlas en beneficio de los sectores que están más postergados. ¿Cuál es la propuesta que les hacemos? ¿1 hora 12? No, la propuesta tiene que ser otra. No es una propuesta de consumo. Por eso ahí, un poco en el epílogo del artículo, digo, hay que pensar 4 o 5 grandes temas.
4 o 5. Uno es el sector agroexportador. O sea, el sector agroexportador es central y tiene que ser parte de un proyecto nacional de desarrollo. ¿Qué significa? Que tiene que ser coautor. No es que vos lo decís, hagan lo que quieran. O sea, alguien dijo alguna vez la hojita de soja. La verdad que es un error, porque la hojita de soja es un poroto. Y atrás de ese poroto de soja hay un biotecnólogo, hay un ingeniero, hay una facultad, hay familia. El otro sector es el sector industrial, para decir otra cosa, ¿no? O sea, hay que repensar el vínculo con el sector industrial. El sector industrial tiene que ser el gran generador de empleo, pero tenemos que desarrollar industrias estratégicas. ¿A quién le estamos vendiendo? ¿A quién le dejamos vender? ¿Qué conviene hacer? Nos enfrascamos en fabricar automóviles, tendríamos que habernos enfrascado en hacer más satélites, por decir, u otra cosa, que genere valor agregado, que genere empleo y demás. La otra cuestión es la cuestión científica, tecnológica y educativa. Mirá, en los 90 hubo un desmantelamiento, del 76 para acá hubo un desmantelamiento del sector educativo. En los 90 hubo una transformación del sector universitario. Bueno, en la década de Cristina, de la década ganada, digamos, se abrieron un montón de universidades, eso es verdad. Mejoraron los sueldos, eso es verdad. Pero no se cambió la matriz en la forma en la cual se produce el conocimiento. O sea, seguimos produciendo conocimiento de modo, digamos, neoliberal. Hay mucho más para decir de esto, pero con eso, para plantear algo. La educación, la cuestión educativa a nivel primario y secundario, estamos atrasados. Completamente atrasados, sobre todo cuando lo confrontás con este cambio de siglo que te estoy diciendo. Y lo otro, dos cosas más te digo para terminar de cerrar. El sector minero. ¿Cómo puede ser que la misma montaña que a Chile le genera tanto beneficio, a nosotros nos da solo dolores de cabeza? Porque hay un déficit regulatorio, un déficit de un Estado moderno, inteligente, que pueda usufructuar eso. Entonces estamos a merced de sectores privados que nos están esquilmando. Y lo último, que me parece que es muy importante, la defensa nacional. Es necesario también que los sectores del ejército formen parte, sean coautores también de esto. Una hipótesis de defensa nacional, una hipótesis de incorporación, de no expulsarlos, porque el riesgo grande que si los seguimos expulsando van a quedar para buscar refugio con Villarroel. Nadie quiere eso. ¿Me explico? Porque la patria grande, la de San Martín, Belgrano, o sea, esos son los héroes a los cuales hay que recuperar ese imaginario. Pero bueno, esos son los grandes desafíos, ¿no? Para ir pensando, pero sobre de alguna manera se escribe en el artículo, ahora que lo citas, y lo traigo de vuelta a colación. Matías, la verdad que te agradecemos muchísimo la entrevista y ojalá podamos repetir y ojalá puedas venir algún día, porque la verdad es que muchas de las cosas que te hemos escuchado hablar son elementos que venimos discutiendo desde hace rato, un poco remando en dulce de leche, pero bueno, también es placentero ver que esto se está discutiendo en otras partes. Yo estoy dispuesto, me invitan y voy, yo a Bandabuel lo conozco muy bien, pero lo que es importante, que esto también quiero que quede claro, estamos armando un espacio político. Estamos armando un espacio político en principio capital que recoge todas estas inquietudes. Digo en principio porque es bastante novedoso y ello, pero hay gente en provincia que también quiere participar de esto, entonces estamos tratando de ver cómo articular. Y ese espacio político se va a sostener en estas fuerzas partidarias que de alguna manera nos están acompañando y nos acompañaron el otro día. Pero eso está sucediendo, y está sucediendo ahora, porque la necesidad es hoy, porque no tenemos tiempo para estos desafíos que se nos vienen. Porque, mirá, el gobierno de Milei pueden pasarle dos cosas. Le puede ir bien o le puede ir mal. Si le va bien, tenemos que tener una alternativa real de poder, porque lo que va a dejar en el país va a ser un desastre. Y si le va mal, tenemos que tener una alternativa real y de poder, porque va a haber que atender rápidamente. Ahora, esas alternativas reales tienen que ser tomando nota de la transformación política que hubo en el siglo XXI. Y pensando en la Argentina del siglo XXI. ¿Dónde queremos la Argentina? ¿Dónde queremos ubicarnos de acá a 20, 30, 40, 50 años? Pero eso significa que tenemos que empezar a resolver los problemas urgentes ahora. Escuchame, tenemos 60% de pobreza. Eso hay que resolverlo hoy, no dentro de 20 años. Pero hay que resolverlo hoy mirando a dónde vamos a ir. Así que bueno, te agregaba eso nomás. Muchísimas gracias, Matías, y desde ya te comprometemos a una nueva entrevista. Sí, con todo gusto, y bueno, saludos a todos ahí, y bueno, otro día por ahí me acerco al piso y eso, dale. Sería mejor aún todavía, porque la verdad que da para charlar largo y tendido.
Lo único que pido, mate y bizcochitos, ¿eh? Eso no falta nunca. Muchas gracias, Matías. Un abrazo grande. Chao. Muy bien, pasó Matías Muraca, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas y Sociología.